bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con un cordialísimo saludo, queridos amigos, reflexionamos en este domingo, 24º del tiempo litúrgico ordinario de la Iglesia. Dejemos que esta palabra que vamos a meditar nos permee, nos cuestione e ilumine el quehacer diario de nuestra vida. Del Evangelio según San Marcos. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y algunos más dicen que eres uno de los antiguos profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los sumos sacerdotes, ancianos y escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días, y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió a él, diciendo: retírate, piensas como Satanás, tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, ese la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Frente al reconocimiento que hace Pedro de Jesús como el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, no puede haber una reacción, una respuesta más inesperada del mismo Jesucristo. Lejos de hablar de glorias humanas, Jesús anuncia en una de 3 ocasiones su propia pasión, no exenta de sufrimiento, de incomprensiones y de mucho dolor humano. En efecto, frente a esa afirmación de que Jesús es el Mesías, la única respuesta del Hijo de Dios es: seré entregado por los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, seré ejecutado y al 3er día resucitaré. Pedro, que no cargaba agua a nadie, increpa a Jesús, indicando de alguna manera que le escandalice ese anuncio del sufrimiento que le viene. Y entonces la reacción de Jesús se hace todavía más fuerte y le dirá a Pedro: apártate de mí, Satanás. Piensas como los hombres, no como Dios. Tú me quieres separar del proyecto, del destino salvador que tiene mi Padre Dios sobre mi vida. Y quieres acobardarme, que me escandalice frente al misterio de la cruz que viene. Pues les voy a decir a todos, y ya no lo dijo a Pedro en privado, sino que dice el evangelista, que mirando a todos les afirmará: si en verdad quieren ser mis discípulos, niéguense a sí mismos, mueran a ustedes mismos a su voluntad, carguen con su cruz de cada día y entonces síganme. Y enunciará, para concluir el Evangelio de este domingo, tal vez la expresión evangélica que más ha movido a conversión a miles y miles de hombres en el mundo. Jesús dirá a sus discípulos, y en ellos a la humanidad, esta expresión: el que quiera salvar su vida la va a perder,
pero el que entregue, el que gaste, el que done su vida por el Evangelio, ese la va a salvar. Con base en este Evangelio que estamos meditando, presentemos una reflexión sapiencial sobre el misterio del dolor humano. Siguiendo la línea de Francisco, que es un hombre de reflexiones sabias, sapienciales, no nos quedemos en teorizaciones, en especulaciones teológicas, abstractas, etéreas, muy bonitas, pero que no dicen mucho al hombre de hoy. Hablemos de cosas concretas y podemos decir que el Evangelio es una poderosa sabiduría que ilumina uno de los grandes interrogantes del hombre de todos los tiempos, de todas las razas, de todas las culturas y de todas las religiones. Ese gran interrogante es: ¿por qué sufrimos? ¿Por qué, si Dios nos ama, permite el sufrimiento y el dolor en el mundo? Ciertamente, de entrada podemos afirmar que Cristo no suprime el dolor en el hombre. Al enfermo lo sana, pero se puede volver a enfermar. Al pecador lo perdona. Al hambriento le da comida, le da alimento, pero seguirá o volverá a tener hambre. Cristo no suprime el sufrimiento en la vida del hombre, pero tiene algo muy especial: lo asume en sí mismo. Toda la carga de dolor físico, sufrimiento moral, ingratitud, abandono, traición, incomprensiones, injusticia, todo lo asume en sí mismo y transforma ese dolor dándole una nueva orientación, lo transforma en una fuerza que renueva al hombre, lo purifica, lo madura, y una fuerza salvadora que redime al hombre de su pecado, de su propia esclavitud. Lo diré en palabras muy sencillas, queridos amigos. El dolor es la mayor escuela de crecimiento personal y de crecimiento espiritual. Detallemos todo esto como en algunas grandes sabidurías para nuestra vida personal. Lo haremos paso a paso y llegaremos a una conclusión bonita sobre todo este misterio y cómo la sabiduría del Evangelio lo puede iluminar el dolor humano. Primera gran sabiduría: todos sufrimos en la vida, de sufrir nadie se escapa, pero si no asumimos los dolores de la vida desde Dios, nos vamos a amargar. Todo sufrimiento o todo dolor físico que en la vida no se asuma en fe, desde Dios, apabulla, desesperanza, aplancha, desanima, desmotiva, amarga, rompe el alma, endurece el corazón. El mundo está lleno de amargados, porque son personas que los dolores de la vida los llevaron desde sí mismos y no desde Dios. Ciertamente la cruz, decía ya San Pablo hace 2000 años, es escándalo, es locura para los judíos y es necedad para los sabios griegos. Hoy esta situación no ha cambiado mucho, por eso que la traición de esa persona, que esta enfermedad, que este revés económico, que tu salud no es muy buena, que esta separación matrimonial, que este secuestro, que este problema económico, no sé qué situación, todo eso asúmelo desde Dios, porque si no te vas a angustiar, te vas a preocupar más de la cuenta, te vas a enfermar, te vas a amargar, te vas a apabullar, te va a planchar el dolor de la vida, te vas a romper el alma, te vas a dejar endurecer el corazón. Ofrécele a Dios, preséntale a Dios tu dolor, que te acompañe, que te sostenga. Sobrenaturaliza ese dolor humano. Descubre que allí Dios está permitiendo ciertas situaciones, llámalas pruebas, que van a fortalecer y a templar tu alma. Una segunda sabiduría: no hay verdadero cristianismo sin cruz. No hay verdadero cristianismo sin cruz. Llega un líder religioso: hermano, todo es perfecto, solo prosperidad, dame tu diezmo, y todo será abundancia, riqueza sin medida para tu vida, todo es prosperidad. ¿Sabes qué? Alguien que te hable así te está mintiendo, se está aprovechando de tu buena fe y te está sacando dinero. Juan Pablo II lo decía, que algunas iglesias no católicas en América Latina prometen paraísos artificiales, pero que es inocultable
Es inobjetable el misterio de la cruz en el mensaje cristiano. Yo siempre me he preguntado por qué Cristo no murió de viejo, por qué murió a los 33 años tan joven, por qué no murió en una cama con tranquilidad, rodeado de los suyos, por qué murió con tanta soledad, tanta ignominia, desnudo y crucificado. Ahí hay una pedagogía, hay un mensaje, hay una sabiduría de Dios. Y eso lo tenemos que reconocer nosotros. No hay verdadero cristianismo sin cruz. Hablar de que todo es perfecto, estamos mintiendo. Claro que hay bendiciones, claro que hay prosperidad, pero también hay cruz en nuestra vida. También hay disciplina, exigencia, compromiso de nuestra parte. Y eso no se puede negar. Lo demás es falsear el Evangelio, es desdibujarlo. Teresa de Jesús entendió esto claramente y afirmaba, como mística que era: Señor, son pocos los que te siguen, porque a los que te aman, tú los crucificas, y a los que te crucifican, tú los amas. Mira la vida. Cuando una persona quiere seguir fielmente al Señor, es crucificada, es víctima de ignominias, injusticias, persecuciones, difamaciones, atropellos. A los que te aman, tú los crucificas. Y luego dice, y a los que te crucifican, al pecador, al sinvergüenza, tú lo amas. Por eso son pocos los que te siguen. También un gran predicador norteamericano, Fulton Sheen, afirmaba, este santo obispo, que el que busca un Cristo sin cruz, se queda con la cruz y sin Cristo. El que busca un Cristo sin cruz, se queda con la cruz y sin Cristo. Cuando uno quiere un Cristo del tamaño de mi bolsillo, el que me hace el bien, el que me prospera, me bendice, pero no quiero saber de exigencias, no quiero saber de morir a mí mismo, ese no es un verdadero cristianismo. Una tercera sabiduría que quisiera compartir con ustedes es esta: quitémonos una idea de la cabeza. La cruz no es derrota, la cruz es triunfo. La gente tiene mucho la idea, y algunos filósofos ateos que hablan de la muerte de Dios dicen, ¿para qué seguir el cristianismo y ese hombre crucificado? Religión de resignados, religión de vencidos, religión de derrotados. Qué mala percepción tienen del auténtico cristianismo. Jesús sabía que lo iban a matar, a Él no le arrebatan la vida, Él entrega libremente. Él sabía que se metía en la boca del lobo, Él sabía que estaba cumpliendo el designio, el plan misterioso y providente del Padre Dios. Él sabía que ofrendando su vida, haciéndose pecado crucificado, crucificaba el pecado de la humanidad y nos daba la salvación y la liberación a todos. Tan claro es de que la cruz no es derrota, sino triunfo, que si miramos el final de la historia, Cristo no es un muerto en la cruz, Cristo es un resucitado. Acabó hace algunos días en nuestro país la novela de la gran santa colombiana Laura. Habían capítulos donde uno decía, Dios mío, cuánta persecución, cuántos obstáculos en la vida, cuántas dificultades. Y alguno podría decir, uy, ser santo es muy difícil, pero te quedas en la mitad de la película, en la mitad del camino. ¿Cuál es el final de la historia? Laura es santa, Laura está en el cielo, Laura goza de la plena comunión con Dios. La gloria definitiva en el cielo es lo que le espera a esta mujer, lo que ya vive esta mujer. Y por más que haya padecido infortunios y dificultades en esta tierra, supo poner su confianza en Dios. Por eso cuando alguien te dice, no, yo quiero una religión más de meditación, más mística, más suave, la música, sonidos de ballena, de delfines, junto los dedos hago meditación, eso es muy play, eso es muy light, eso es muy postmoderno. Pero detrás del mensaje cristiano que dicen, ese crucificado, ese derrotado, ese vencido, hay un triunfador, hay un victorioso. Hay un muerto que resucitó y resucitando nos ha dado nueva vida a todos, aquí en esta tierra y en la eternidad, más allá de nuestra muerte. Bella sabiduría para que la medites. Cuarta sabiduría que quisiera compartir con ustedes. La Biblia es todo un canto, una elegía,
un poema, es todo un poema la Biblia a esta afirmación. En las pruebas Dios sostiene, en los sufrimientos Dios ayuda, alienta, auxilia, Dios no abandona, por más que tengas una cruz muy pesada. De hecho, Él nos invita a que nos apoyemos en Él para cargar nuestra cruz. Viene a mi mente el pasaje donde Pablo le reclama a Dios sobre el aguijón de la carne. Unos dicen su enfermedad, que no se conocía. Otros dicen su temperamento. Otros dicen una situación afectiva personal. Y Dios le responde: Pablo, 3 veces me has pedido que te quite el aguijón de la carne, pues no te lo quitaré. Te basta mi gracia y vencerás, que en tu debilidad se manifiesta perfecto mi poder, el poder de Dios. El ser humano se acobarda y el ser humano dice: no voy a ser capaz con esto, no voy a poder con esta situación. Sí vas a poder, sí vas a salir adelante. Cree en el poder de Dios que auxilia, que sostiene. Vive en el país de la vida, confíate a Dios. Él es tu defensor, Él es tu justicia, Él es tu protector, Él es tu fortaleza, Él no te abandonará. Hay situaciones que uno dice: en la vida imaginé que iba a sobreponerme a la muerte de un hijo, a un secuestro, a esta quiebra económica, a que se acabó la familia, a la muerte de los papás, tantas situaciones, y de todas has salido adelante, porque Dios nunca te ha abandonado, Dios siempre, siempre ha estado contigo. Qué verdad tan profunda y tan sabia para nuestra vida. Pero avancemos en esta reflexión donde apenas dejamos mojones de grandes sabidurías de lo que es el manejo del dolor, cómo canalizarlo de manera propositiva, y entramos a un punto muy alto de esta reflexión en esta quinta sabiduría. Ya le enunciábamos ahora al comenzar: no hay mayor escuela de crecimiento humano que el dolor. Lo diré en otras palabras: ¿quieres hacerle un daño irreparable a un hijo? Sobreprotégelo, cuídalo demasiado, protégelo de todo tipo de sufrimientos en la vida. No te servirá para nada. Por el contrario, ¿quieres preparar a un hijo para la vida? Deja que se estrelle, deja que se caiga, aprenderá a levantarse. Si se lastimó, aprenderá a sanar esa herida. Nosotros, aunque renegamos y aunque nos escandalizamos del dolor, encontramos que allí hay una escuela muy grande de crecimiento personal. Convives con una persona neurótica, con un bipolar, con un ludópata, con un alcohólico. Te voy a decir algo: esa situación de sufrimiento con esa persona que te genera inestabilidad, tu cónyuge, un hermano, un amigo, qué sé yo, eso te hace más paciente, eso te hace más humilde, eso te hace más fuerte. Ese dolor te hace más confiado en Dios. Ese dolor te hace más perseverante, más tenaz, más luchador en tu vida. Date cuenta que de muchos dolores y sufrimientos en la existencia aprendemos virtudes humanas y cristianas que jamás imaginamos que podíamos tener. En ese sentido encontramos que el dolor purifica, el dolor madura, el dolor nos hace crecer, el dolor en definitiva nos humaniza y nos sensibiliza frente a los demás. Entendemos que solo el que padece, compadece verdaderamente. Solo el que en la vida ha padecido es capaz de ser compadecido con los dolores y los sufrimientos de los demás. Amigos, la existencia me ha mostrado algo. Los éxitos en la vida, los triunfos, se disfrutan, pero enseñan poco. Por el contrario, los reveses, los fracasos de la vida duelen, lastiman, pero son los grandes maestros de sabiduría. Revisa tu vida, mira el libro de tu historia y encontrarás que lo que más te ha hecho crecer no es ese éxito económico, profesional, social,
ese reconocimiento humano. Lo que más te ha hecho crecer son los reveses de la vida, las dificultades, tu enfermedad. Te ha hecho humilde, paciente, más confiado en Dios, con más esperanza en el Señor. Qué hermosa sabiduría, y cómo descubrimos que lejos de renegar del dolor, debemos de aprender a agradecerlo, porque allí está Dios amándonos. Y es aquí donde hay una poderosa y sexta sabiduría que quisiera compartir con ustedes, queridos amigos. Y es esta: en el dolor, de manera especial, Dios nos ama. Decir que Dios me ama cuando me gano el baloto, cuando tengo un buen empleo, cuando mi familia es maravillosa, es fácil. Pero decir que Dios me ama en mi enfermedad, en llevar mi cruz de cada día, en buscar el alimento para mi familia cada día, eso es difícil de entenderlo. Si no fuera así, Dios Padre habría dejado de amar a su Hijo en el dolor y en la soledad del Calvario. Y por el contrario, la vida nos enseña que mientras más crucificados, más amados por Dios. Mientras más crucificados, más amados, más cargados, más sostenidos por Dios. Terminaremos con una séptima y última sabiduría. Es el culmen, el punto más alto de toda esta reflexión, donde Jesús nos invita a entregar la vida para ganarla, donde Jesús nos invita de alguna manera a negarnos, a morir a nosotros mismos y a cargar la cruz de cada día. Y es esta sabiduría muy profunda: no hay resurrección sin previa muerte. No hay gloria sin cruz. No hay tierra prometida sin pasar primero por el desierto. No se llega a la rosa sin primero tocar la espina. No hay monte de la transfiguración, Tabor, sin primero el monte de la crucifixión, el Calvario. Todas esas expresiones nos hablan de algo. El ser humano hoy quiere las glorias del mundo, los gozos de la vida, los goces humanos, pero no quiere saber de exigencia, disciplina, compromiso y cruz de cada día. Y eso es imposible. Mire, detrás de un matrimonio que vive muy bien, ha habido la cruz de la tolerancia, de perdonarse, de soportarse, de sobrellevarse con amor. Pero si uno quiere el matrimonio perfecto, tipo telenovela, sin la cruz de morir a ti mismo, no lo conseguirás. Amigos, que esta reflexión muy sapiencial, muy para la vida cotidiana, nos ayude primero a no escandalizarnos del dolor, de la cruz que la vida nos va presentando, y segundo, a descubrir que en Cristo y solo desde Cristo la cruz ya no es más escándalo, locura, tiene una nueva orientación, un nuevo sentido. Ella es camino seguro al cielo, como decía Santa Rosa de Lima. La cruz es camino de purificación, maduración personal. La cruz es camino de verdadera vida cristiana, de santificación. Y la cruz es, sin lugar a dudas, un regalo que Dios nos da para acercarnos más a Él, para encontrar nuestro propio camino salvador. Señor, ayúdame a cargar mi cruz de cada día. Ayúdame a invertir la lógica del mundo y a entender que no es cuidando mi vida como la voy a salvar, sino entregándome cada día como voy a ganar mi alma para la eternidad. Amén. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo.
palabra de vida.